Bueno, muchas gracias. Les agradecemos por estar presentes aquí. El título de esta mesa redonda es La verdad como bien común. Nos acompañan tres destacados profesionales de nuestra universidad, de la Universidad Católica, que nos van a ofrecer perspectivas sobre este tema. Desde la perspectiva de la investigación científica nos acompaña Rommel Brum. Desde la perspectiva de la comunicación social nos acompaña Pablo Mauricio Bustamante. Y desde la perspectiva del análisis político nos acompaña Francisco Javier Bayán. Vamos a leer después un poco de la biografía de cada uno. Al inicio de esta conversación vamos a tener una ronda de intervenciones en las que cada uno va a presentar su perspectiva en 5 minutos sobre el tema, desde el enfoque que está propuesto en esta mesa redonda. Y después de esa ronda de intervenciones vamos a tener unas preguntas que vamos a hacerles a nuestros panelistas para que podamos ir conversando, contestando, interactuando en la medida de lo posible, haciendo una conversación fluida, amigable y con un nivel de profundidad que nos ayuda a comprender el tema. Este tema, la verdad como bien común, ha surgido propiciado por la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV. La encíclica se ha publicado en mayo de este año y el objetivo de la encíclica es fundamentalmente velar por los contextos y las realidades que hacen a lo humano, especialmente recuperando toda la tradición de la enseñanza social de la Iglesia, que ha tenido como centro de reflexión siempre la dignidad de la persona humana. El Papa León XIV indica que en este tiempo, ahora, vivimos un gran cambio de época y que este cambio de época está trayendo muchos desafíos. Uno de esos desafíos viene de la mano de la inteligencia artificial, que no solo tiene consecuencias técnicas o tecnológicas, sino que también tiene consecuencias en el ámbito de la humanidad, en el ámbito de la concepción del ser humano. La inteligencia artificial se puede entender como una herramienta, pero el Papa León XIV, en la reflexión de la encíclica, señala que en muchos casos la inteligencia artificial, y como sucede con muchos ámbitos de la técnica, de la ciencia, de la tecnología, está guiada, atravesada por una lógica que ya el Papa Francisco ha denominado el paradigma tecnocrático. Es un paradigma, una forma de concebir al ser humano, a la naturaleza, a las cosas, los demás seres, y funciona bajo la lógica de la utilidad, de la ganancia, de la rentabilidad, del uso. El problema de este paradigma insertado en la nueva contextualización de la inteligencia artificial es que produce como consecuencia el descarte de las cosas, de los bienes, de la naturaleza, de los seres vivos y también el descarte de las personas. Entonces eso genera una gran preocupación sobre cómo encaminar, cómo encauzar estas nuevas realidades de la tecnología. Y el Papa León XIV inserta dentro de estos desafíos que provienen del nuevo ambiente tecnológico, pero al mismo tiempo comunicacional, político, etcétera, inserta el tema de la verdad. El Papa León XIV señala su preocupación en la encíclica sobre la verdad, sobre cómo entender la verdad en tiempos en los que probablemente la verdad ya no tiene un interés central, lo que probablemente comunica y probablemente seduce ya no es la verdad, sino la capacidad de llegar y de convencer a través de distintos medios o mecanismos a la población, a la gente. Entonces, este tema de la verdad es un tema relacionado con la encíclica Magnificat Humanitas. Vamos a comenzar a discutir sobre este tema. Vamos a darle primero la palabra a Rommel Brum. Rommel Brum es esposo de Melissa Guardia y padre de 3 hijos, Agustín, Santiago y Matías. Es un economista e investigador boliviano, doctor en economía aplicada por la
VG University, Bruselas de Bélgica, y máster en Economía por la Universidad de Lausana, en Suiza. Cuenta con experiencia profesional acumulada en Bolivia, Chile y Suiza desde el 2017. Se desempeña como profesor e investigador a tiempo completo en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, en Cochabamba, donde también integra el equipo editorial de la revista Perspectivas. Entonces le damos primeramente la palabra a Rommel. Adelante, Rommel, con unos 5 minutos para presentar el tema. Ok, muchas gracias, José Luis. Primero quería saludar a Francisco y también a Luis por estar acá presentes. También aprovechar para saludar a la audiencia, a los que nos siguen. Entiendo incluso desde pasadas nuestras fronteras, ¿verdad, José Luis? Así es. Entonces, un gran saludo. Me parece que hay personas de Perú. Hay también personas de Perú. Sí, exactamente. Entonces, allá un gran saludo. Bueno, quisiera empezar primero poniendo en la mesa tal vez un punto de discusión y de la lectura de la encíclica del Papa Magnificat Humanitas, y llevar a la discusión, plantear cuál es el rol de la investigación científica en la Universidad Católica, a la luz, obviamente, de la encíclica. Y en la encíclica, bueno, como ya lo mencionó José Luis, el Papa León XIV menciona que la verdad es un bien común, por un lado. Por otro lado, también en la encíclica habla de todo el tema de este desarrollo y la explosión de la inteligencia artificial, y al mismo tiempo llama a la reflexión de que, bueno, se corre el peligro de que esta inteligencia artificial, bueno, sea manipulada, muy bien, y en especial por aquellas personas que tienen poder, y obviamente esa manipulación de la información, que es, vamos a decir, importante para hacer investigación, obviamente puede ir deformando, ¿verdad? Y puede nublar al investigador para que llegue a ver la verdad. Y en ese sentido, creo yo que lo que llama la encíclica Humanitas Magníficas desde la perspectiva de investigación es que la investigación se la haga con rigor, vamos a decir así, con honestidad, y al mismo tiempo no olvidarse del aspecto ético de la investigación, es decir, la búsqueda también de la dignidad humana, el respeto a la dignidad humana al momento de hacer investigación. Entonces podríamos, desde esa perspectiva de la investigación, podríamos mencionar que el investigador no solamente está llamado, vamos a decir, a producir conocimiento técnico, de acuerdo un poco a lo que también creo yo que son las implicancias de esta encíclica, pero tenemos que investigar con un sentido humano, entendido como una investigación que ponga en el centro de la investigación a la persona humana. Por otro lado, también la investigación tiene que ser crítica al momento de usar la investigación artificial, es decir, evaluarla, ver qué tipos de algoritmos se están utilizando a la hora de usar la inteligencia artificial. Dependiendo qué inteligencia artificial uno escoja, bueno, pues cada inteligencia artificial tiene detrás un algoritmo, y por lo tanto también hay que tener espíritu crítico como bien al momento de usarla. Por otro lado, también la investigación que se hace en la Universidad Católica a la luz de esta encíclica, creo yo que debería procurar de que la investigación que se produzca no caiga en pocas manos, ¿verdad? Que no sea en exclusividad de una élite. Y por último, generar en los investigadores esa conciencia, esa responsabilidad ética a la hora de investigar. Entonces, que sería como el complemento, ¿verdad? No solamente lo técnico, pero también tomar en cuenta estas consideraciones éticas de la investigación, es decir, investigar en la caridad, ¿no? Como dice in caritate, ¿no? Investigar con esa otra dimensión también, viendo el tema de la caridad. Y ya para concluir esta pequeña intervención, diría en síntesis que la investigación de la Universidad Católica, a la luz de la encíclica Magnificat Humanitas, debería estar puesta al servicio de la persona, de la sociedad, y no como un instrumento de poder, de exclusión y de dominación. Es un poquito, creo yo, que lo que he intentado hacer entonces es sacar algunas implicancias de esta encíclica en torno al rol de la investigación científica en la Universidad Católica.
Perfecto. Muchas gracias, Rommel. Vamos a darle la palabra ahora a Pablo Bustamante, Pablo Mauricio Bustamante. Es realizador audiovisual, fotógrafo, docente de la universidad. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. Tiene una maestría en Procesos de Información y Comunicación. Trabaja como docente universitario desde hace 20 años en materias vinculadas a la producción multimedia, audiovisual e investigación tanto en pregrado como en posgrado. Es parte de la productora audiovisual La Isla y se dedica a la fotografía de retrato y de calle. Ha realizado diversos cortometrajes, documentales y de ficción. Varios de ellos han sido elegidos en festivales nacionales e internacionales. También ha participado como jurado y asesor de festivales y encuentros de producción. Es miembro del Centro de Investigación en Ciencias Sociales. Investiga temáticas relacionadas a la tecnología, jóvenes y en los últimos años el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Bienvenido, Pablo, te damos la palabra. Gracias y gracias a todos los que están aquí compartiendo la mesa redonda, aunque está un poco cuadrada, pero es un espacio creo interesante para poder hablar, discutir, charlar en torno a temas que nos involucran, ¿no? Que creo que se ha ido haciendo desde hace ya un tiempo acá y eso es muy loable. Hoy nos toca hablar de la verdad, ¿no? Y me gusta ese concepto cuando me invitaste de la verdad, entre comillas, ¿no? Así como un elemento que hoy en día está muy puesto en cuestión, ¿no? Por todas las cosas que están pasando. Como es, digamos, parte mía hablar de la parte comunicacional, creo que es importante también un poco plantear el escenario en el que estamos, ¿no? En el cual nos toca hoy en día movernos y convivir. Hay un autor que me gusta mucho desde hace varios años, que es Zygmunt Bauman, ¿no? Que él en Modernidad Líquida, ¿no? Uno de sus libros más citados, más conocidos, reflexiona sobre qué es lo que le está pasando al mundo y a nuestro entorno a través de estas aceleraciones que se están viviendo, ¿no? Y él marca un año muy puntual y muy específico, que es el año 1969, ¿no? Como un año ancla, un año clave para entender nuestra realidad hoy. No, el año 1969 ocurren dos fenómenos que son bien importantes, que son la llegada del hombre a la luna, ¿no? Lo cual hace que veamos nuestra casa como algo mucho más pequeño de lo que habíamos pensado en algún momento, ¿no? O sea, la llegada del hombre a la luna replantea muchas veces nuestra mirada y nuestra discusión sobre los límites geográficos, sobre las distancias, sobre lo que ocurre en nuestro entorno. Pero al mismo tiempo nos hace pensar también en la dificultad que habíamos tenido hasta ese momento para trasladarnos de un lado a otro y cómo habíamos cada vez empezado a diseñar más y mejores mecanismos para poder desplazarnos, ¿no? Lo cual también aceleraba nuestra realidad, ¿no? O sea, lo que antes demoraba 3 meses, ahora demoraba 1, ¿no? Y también en 1969 surge ARPANET, ¿no? Que es un precursor de lo que va a ser Internet y que recién el año 91 se va a poner, digamos, de manera pública para que las personas comunes y corrientes puedan acceder, ¿no? Podamos, digo, ¿no? Porque si bien estaba circunscrito a universidades, pues universidades latinoamericanas no necesariamente, ¿no? Entonces son dos fenómenos, son dos elementos bien importantes que han ocurrido, ¿no? Y que han empezado a acelerar nuestra vida, ¿no? La vida cotidiana se empezó a acelerar y junto con esa capacidad de acelerarse, hacer que las cosas sean cada vez más rápidas, hemos también perdido algo importante, ¿no? Que es ese tiempo o ese momento que nos dábamos para poder deliberar o para poder transitar en repensar o pensar las cosas que se iban diciendo o haciendo, ¿no? Entonces, si bien la aceleración nos trae momentos mucho más rápidos, cercanía, ¿no? O sea, capacidades de resolver cosas de manera más intuitiva, también nos hace muy propensos a no manejar la información, no manejar todo lo que nos compete de una manera tan cuidadosa como en su momento se lo hacía, ¿no?
Y eso se ha ido expandiendo a lo largo del tiempo, ¿no? El mismo Byung-Chul Han luego va a hablar de lo que es la infocracia, ¿no? Ese régimen donde de pronto la información ya no nos cuenta sobre el mundo, ¿no? Ya no nos cuenta lo que los datos o la información del mundo, la información se ha vuelto solamente un sistema de saturación, ¿no? En la cual saturamos todo llenando de estímulos, consumo muy rápido, que termina al final por absorber, digamos, esa capacidad que teníamos y centrarla solamente en un momento de cansancio total frente a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso también se trabaja desde ya mucho tiempo, ¿no? En la cuestión de la aceleración social, ¿no? Que trabaja Hartmut Rosa, ¿no? Que nos permite ver desde la aceleración técnica cómo esa aceleración de los dispositivos de transporte, automóviles, trenes, ¿no? Hace que también nosotros nos volvamos sujetos que se aceleran en las cosas que hacen, ¿no? Y existen múltiples promesas incumplidas en el camino, ¿no? Siempre nos dicen que la tecnología que va a surgir va a hacer que podamos hacer las cosas más rápido y podamos tener más tiempo libre para hacer otras cosas o más tiempo para, por ejemplo, pensar, procesar la información, trabajarla. Pero la realidad es que mientras más rápido hacemos las cosas, más cosas se nos encargan por hacer. Entonces cada vez se nos exige más y más y más. Y perdemos esa capacidad de vincularnos con esa noción de la información que estamos recibiendo para procesarla lo suficientemente bien como para construir una verdad, ¿no? O nuestra verdad. Entonces muchas veces simplemente se vuelve, ¿no? Es algo muy superfluo, muy rápido, y construimos nuestra noción de lo que es verdad para nosotros, de instantes que estamos captando de uno y otro lado, ¿no? Hay investigaciones que se han hecho ya por mucho tiempo, ¿no? En el 2018, por ejemplo, en el MIT se ha hecho una investigación en la que se ha podido ver, por ejemplo, cómo la desinformación se propaga más rápido que la información, ¿no? Pero no es un poco más rápido, es brutalmente más rápido, ¿no? 6 veces más rápido una noticia que desinforma o una noticia, entre comillas, ¿no? Que lleva desinformación, llega a las otras personas, ¿no? En este conjunto de mandar mensajes rápidamente, replicar la información, mandar WhatsApps, etcétera, constantemente, hace que sea demasiado rápido. Y además es muy, muy difícil de luchar contra ella, porque la misma investigación pudo comprobar cómo llega a profundizar, digamos, en la conciencia humana, en la capacidad de analizar hasta un 70% más efectivamente que la información. O sea, es irónico, pero cuestionamos más la información científica, por ejemplo, que mencionaba Rommel, que la desinformación que nos llega, ¿no? Porque nos es más rápida y más cómoda, ¿no? Nos es más cómoda porque estamos, digamos, viene en un molde más bonito, porque apela a nuestras emocionalidades, a nuestra capacidad de enojo, ¿no? Y eso nos lleva también a algo que el año pasado salió en un informe que sacaba Reuters, ¿no? Que decía, ¿no? Que más o menos 40% de las personas empezaba a tener el fenómeno de la evasión activa de noticias. O sea, 40% de las personas del informe que habían trabajado, ellos no querían ya saber de noticias, porque estaban saturados, estaban cansados, tenían demasiado agobio que se les generaba por todas las noticias que recibían, ¿no? Usualmente negativas en la mayoría de los casos. Entonces, de manera consciente, el 40% de los sujetos decidía que ya no quería ver noticias, ¿no? Y además de eso, o sea, si quieren complicar el asunto, 40% de las personas a nivel global, dice el informe, ya no confían en las noticias. Así de simple, ¿no? O sea, entonces estamos en un fenómeno en el que nos tenemos que empezar a cuestionar cómo y por qué estamos construyendo nuestra noción de lo que es verdad. No es de gratis que se hayan popularizado de manera tan grande, ¿no? Bulos, ¿no? O sea, mentiras, ¿no? Que se popularice tan rápidamente desinformación, que surjan movimientos
basados específicamente en desinformación, ¿no? Que se han ido potenciando, pero así de manera terrible en los últimos 10, 15 años, ¿no? O sea, ustedes imaginaban hace 30 años tener discursos sobre la Tierra plana en fuentes tan fuertes y llegando a tanta gente, ¿no? O sea, discursos en torno a la ineficacia de las vacunas, ¿no? O sea, son cosas que se han ido imponiendo por ese cansancio que tenemos frente a la cantidad de información que tenemos y la facilidad que tiene la desinformación de llegar a nosotros, ¿no? Porque se hace más cómoda, porque refuerza nuestros preceptos, nuestras formas de pensar, entonces empezamos a tener un sesgo de confirmación. Si piensa o si me dan algo de desinformación, pero similar a lo que yo quiero creer, lo voy a aceptar. Entonces, lo último que nos importa al final es la verdad, ¿no? Y ahí es donde surgen dos fenómenos a partir de toda esta realidad, ¿no? Que también hay un autor que se llama, bueno, no sé cómo se pronuncia bien, pero se escribe Nguyen, así Nguyen, ¿no? Nunca he sabido cómo se pronuncia, pero él trabaja y estudia dos fenómenos que son muy interesantes, que son las burbujas, ¿no? Epistémicas y las cámaras de eco, ¿no? ¿Qué son estas y en qué se diferencian? Hoy en día la información que nos llega nos está llegando ya segmentada, diferenciada para tu gusto, para lo que tú consumes y lo que a ti te interesa, ¿no? El algoritmo, basado en lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que se trabaja desde la encíclica, lo que hace es segmentar la información exactamente para satisfacer lo que a ti te interesa, ¿no? Y ahí es donde se genera esa burbuja epistémica, ¿no? Porque estás consumiendo únicamente cosas que están dentro de tu órbita de intereses, ¿no? Entonces, lo que tú denominas la verdad ya no es una verdad pasada por un filtro de diálogo diferenciado, por un filtro de contraste, ¿no? Ni siquiera en el caso de la información científica basada, por ejemplo, en el contraste de puntos de vista, ¿no? O sea, simplemente estás recibiendo información adecuada a tus intereses, ¿no? Sin embargo, también hay una lucha activa en contra de información, ¿no? Pero hay una lucha activa en la que las personas dejan de lado de manera activa lo que no quieren escuchar o lo que no les interesa. Y esas son las cámaras de eco. Ya no es una cuestión técnica del algoritmo, ¿no? Sino que es una cuestión de decisión personal de decir, esta información yo no la quiero recibir. Y en política eso se ve muchísimo, ¿no? O sea, yo no quiero consumir gente que hable desde otro punto de vista o desde otra visión. Solamente voy a consumir a los que hablen como yo pienso. Entonces, activamente dejo de seguir, quito informaciones. Entonces, ya no es solamente el algoritmo el que me va a sesgar, sino yo mismo en mis decisiones, generando burbujas epistémicas y cámaras de eco. Y desde ahí estamos hoy en día, desde los medios, consumiendo lo que denominamos o construyendo lo que para nosotros es la verdad, ¿no? Lo dejo ahí como en un escenario para poder discutir. Muy buenos elementos para estimular el diálogo, ¿no? Bien, gracias, Pablo. Le vamos a dar la palabra ahora a Francisco Javier Vaya Claros. Es un académico boliviano con una sólida formación multidisciplinaria, porque tiene una licenciatura en Filosofía y Letras, licenciatura en Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas, con posgrados en Planificación de Proyectos, Docencia Universitaria e Innovación Educativa, y una maestría en Planificación en Gestión Estratégica del Desarrollo. Desde el 2005 ejerce como docente universitario en la Universidad Mayor de San Simón y en la Universidad Católica Boliviana, impartiendo materias como lógica, formación social boliviana, teorías del Estado, ética. Yo le sumo también aquí enseñanza social de la Iglesia, ¿no? Entre otras. Ha ocupado cargos directivos académicos como director académico y de planificación académica en la Universidad Mayor de San Simón y ha trabajado como consultor y funcionario público. Cuenta con diversas publicaciones en revistas, libros, abarcando temas de filosofía, historia, educación y realidad nacional boliviana.
Te damos la palabra a Francisco, tienes 5 minutitos. Muchas gracias. Primero, agradecerte, José Luis, la oportunidad de poder dialogar sobre un tema tan rico y que ahora, justo en medio de los contextos que estamos viviendo comunicacionales y los acontecimientos que se han dado en la última semana prácticamente, pues se hace bien contextual, ¿no? Saludar a Rommel y a Pablo en este diálogo, en el cual yo creo que en lo personal voy a aprender mucho de ambos. A ver, desde la perspectiva política, ¿no? La verdad como un bien común, ¿no? A ver, quisiera comenzar mm, con esta idea, ¿no? Con esta pregunta. ¿Será posible que pueda existir una democracia cuando una sociedad deja de compartir o tener una referencia mínima de aquello que se puede considerar como verdadero? Pienso un poco en lo que ha dicho Pablo y después en la siguiente ronda voy a reaccionar un poco porque me parece muy interesante e importante lo que él manifiesta en torno a la verdad. Pero este es un primer elemento, ¿no? Es posible construir democracia si no tenemos un denominador común de aquello que podamos considerar como la verdad. Si esto no existe, si esto no es posible, entonces probablemente no sea posible la democracia, ¿no? Ahora bien, voy a basar un poquito la reflexión en torno voy a partir más bien en torno a la perspectiva de la ética personalista, ¿no? Que proviene del humanismo también cristiano, que tiene como fundamento esencial la dignidad humana como valor fundamental. Y aquí se establecen algunos principios, ¿no? El principio de beneficencia, el bien siempre ante todo, el principio de autonomía, la libertad de decidir, y la justicia, ¿no? El concepto de igualdad de oportunidades, qué sé yo. La verdad tiene que ver esencialmente con el segundo principio, ¿no? El principio de autonomía. Cuando la verdad no está presente, cuando la verdad no se establece como una condición básica para todos los actores, el principio de autonomía es vulnerado, porque no se puede decidir sobre supuestos que no son ciertos, ¿no? La carta encíclica que nos convoca la Magnifica Humanitas, el Papa León XIV propone comprender la verdad como no como una propiedad individual, sino más bien como un instrumento colectivo, ¿no? Como parte del bien común. Esta teoría, este principio, que es un principio de la doctrina social de la Iglesia y que es también una de las corrientes que hablan del fin del Estado, es decir, de la finalidad que tiene el Estado, plantea que la finalidad de la sociedad, del conjunto social, es alcanzar el bien común, es decir, ese conjunto de bienes compartidos que tenemos para alcanzar nuestra plena realización como seres humanos, ¿no? Una realización ontológica, existencial, qué sé yo. Entonces, entre ellos, entre estos bienes, tendría que estar o tiene que estar la verdad. La encíclica afirma que la búsqueda de la verdad es esencial para construir comunidad, para construir sociedad y sobre todo la democracia. Y advierte que cuando deja de interesarnos qué es lo verdadero y nos conformamos únicamente con aquello que nos resulta útil, lo que un cacho comentaba el Pablo, pues terminamos perdiendo la brújula, ¿no? Y terminamos interesándonos por aquello que nos conviene, que nos resulta útil, que nos resulta eficaz, o en lo que ha dicho Pablo, voy a sintetizarlo como la palabra, no sé, morboso, ¿no? Aquello que nos provoca emociones, que nos genera sensaciones, ganas de opinar de establecer una crítica, ¿no? Frente al otro, frente a aquel que piensa distinto a mí, o apoyar a aquel que piensa como yo pienso, ¿no? Entonces, ahí la democracia, la vida democrática empieza a debilitarse. Esto es complicado porque desde la perspectiva, digamos, un cacho del análisis político, entender que no podamos encontrar un espacio común para dialogar nos pone en un diálogo entre sordos. No nos vamos a poder escuchar ni nos vamos a poder entender
porque no estamos hablando de lo mismo. La política no se desarrolla únicamente a través de instituciones, de leyes o elecciones, ¿no? Necesitamos tener como sustrato básico, como piso, una realidad compartida. Si no hay una realidad compartida sobre la cual podamos discutir, eh, establecer disenso o consenso, pues no vamos a poder entender, ¿no? Y eso nos sucede incluso desde el ámbito familiar, ¿no? ¿Cuántas veces discutimos con la pareja o con los hijos o con los padres o con los hermanos? Y las discusiones se acaloran porque no compartimos habitualmente la misma idea de lo que se está discutiendo. Entonces, para la democracia esto es vital, ¿no? Ahora, ahí podemos encontrar un vínculo interesante de encuentro entre lo que manifiesta la encíclica y el pensamiento de la filósofa que la encíclica cita, ¿no? La Hannah Arendt. Dice, Arendt, en este conocido libro, ¿no? Los orígenes del totalitarismo, plantea que el totalitarismo no solamente se expresa como una forma extrema de concentración de poder, ¿no? Tipos malvados, ambiciosos, que quieren establecer lo suyo, sino también como un sistema que busca destruir la relación de las personas con la realidad. Es decir, el totalitarismo perfecto va a ser aquel que establezca la imposibilidad de que el otro se dé cuenta de qué es la realidad y qué es lo falso. Y a partir de eso se pueden establecer relatos, discursos, comprensiones que terminan beneficiando a quienes lo generan. Entonces, ahí nos encontramos con la indefensión ante el poder de los medios de comunicación y quienes lo controlan, ¿no? La encíclica es bien incisiva en esto, ¿no? Nos plantea quién está detrás de la IA. La IA en sí misma no es mala, incluso es benéfica, pero ¿quién está detrás? ¿Quién maneja esto? ¿Quién está manejando los hilos de aquello? Es lo que puede generar un empobrecimiento durísimo de la dignidad humana. Justo en los orígenes del totalitarismo, este texto de la Hannah Arendt, ella sostiene que el sujeto ideal de la dominación totalitaria es aquel para quien desaparece la distinción entre lo que es un hecho y lo que es la ficción. No es tanto el dominado, el latigueado, el maltratado, el discriminado, digamos, ¿no? Que son formas de abuso y de indignidad, sino algo mucho más básico y quizás mucho más peligroso, ¿no? Aquel para quien la distinción entre lo factual, lo real, el hecho y la ficción se ha borrado. Y ahí estamos en un completo desamparo, ¿no? Ya esto va a intensificarse. Después quiero comentar justo lo que dice el Papa, ¿no? Podemos alcanzar también la verdad, es posible llegar a un encuentro con este concepto. Esto es complicado, ¿no? Pero al menos habrán hechos básicos sobre los cuales podamos hablar y discutir. Ahora, cuando los hechos dejan de importar, cuando nosotros nos desinteresamos de la verdad porque no encontramos verdad en el relato político, en el discurso político, porque permanentemente las acciones, las contradicciones de los políticos nos llevan a un descreimiento de la verdad, entramos en el riesgo de ser susceptibles de caer en cualquier de caer en cualquier relato, en ser víctimas de la disputa, sin importar cuál narrativa se esté imponiendo o se esté desarrollando. O sea, quedamos indefensos. Y no se trata de convencer al ciudadano mediante argumentos, sino de conseguir que una determinada versión de la realidad se imponga. Entonces, cuando la verdad no está presente, el relato mata al dato. El relato mata al dato, o sea, somos más pasibles a caer en esa vulnerabilidad. Y aquí aparece una cuestión central para el análisis político, ¿no? Quien tiene la capacidad para definir qué se considera como verdadero, adquiere una forma extraordinaria de poder.
Y aquí los referentes de los medios de comunicación o algunos actores políticos pueden definir qué es lo que se considera como verdadero. Ayer casualmente estaba escuchando una, una posición, un análisis de la famosa activista María Galindo, discrepando muy duramente del análisis político que desarrolla el equipo de Carlos Valverde, ¿no? Y decía, pucha, ustedes están hablando desde una perspectiva completamente distinta a la que es la real, y desde esa perspectiva están imponiendo una forma de verdad ante la comunidad, ¿no? O sea, una especie de retrucar estas reflexiones, este análisis. Y en ese momento es que podemos entender que la realidad peligra, ¿no? Y voy cerrando un poquito con esto. Esto no significa que en democracia debamos aspirar a que todos pensemos igual, eso no es posible y tampoco es deseable, ¿no? No podemos desear aquello, más bien el disenso es lo que enriquece la democracia. Todo lo contrario, la democracia necesita pluralidad, necesita conflicto, necesita discrepancia y diversidad de opiniones. Pero para que exista un debate democrático deben existir dos condiciones claras. Primero, hechos verificables y dos, opiniones diferentes. Si hay hechos verificables, podemos tener opiniones diferentes siempre y cuando estas opiniones versen sobre estos hechos que sean verificables y los puedan interpretar, ¿vale? Desde cualquier posición, pero basándose en los hechos. Si no hay hecho verificable, entonces la opinión diferente, en vez de enriquecer, va a terminar empobreciendo la democracia. Y aquí cierro un poquito esto, planteando la idea de que para poder desarrollar una posible exitosa democracia benéfica que tienda a permitir el desarrollo del bien común, se necesita una especie de infraestructura, ¿no? Es decir, un conjunto de condiciones sólidas que permitan desarrollar el diálogo que pueda divergir. Y esto pasa inevitablemente por la verdad. La verdad es algo que nos atañe esencialmente a todos, y esto es importante. La verdad no es algo exclusivo del filósofo, del científico, del periodista o del político, no, sino es algo que nos atañe a todos como ciudadanos individuales. Es un bien que todos nosotros necesitamos para vivir juntos, ¿no? Y es aquí donde la búsqueda de la verdad se hace una tarea inevitable de cada uno de nosotros, ¿no? Terminamos cargando la responsabilidad de la verdad en el político o en el comunicador social o en aquel que termina siendo un gestor de influencia en la comunidad, los famosos influencers, qué sé yo, ¿no? Pero la verdad es que la verdad es un asunto y en bien que nos atañe a todos. Entonces, no es un asunto que tenga que ver solamente con encontrar quién posee la verdad o cuál es la verdad, sino la capacidad de nosotros poder escudriñar la verdad en medio de esa selva o de esa maraña inidentificable de realidad, ¿no? Y eso implica una condición crítica que tiene que estar presente en la comunidad. Si no hay una condición crítica, no vamos a poder conducirnos y caminar hacia la verdad. Hasta ahí por ahora. Muy bien. Gracias, Francisco. Y yo creo que se han planteado varios elementos sobre la mesa, ¿no? Han salido cuestiones críticas, como dice Francisco, sobre el tema de la verdad. Yo diría, sin reducir lo que ustedes ya han planteado, porque eso yo creo que da para mucho diálogo, es que probablemente nos encontramos en medio de una realidad social en la que las personas en general ya no tienen el deseo de buscar la verdad como antes ocurría, ¿no? Buscar la verdad no tal vez para encontrarla, sino para simplemente el ejercicio práctico de buscar la verdad te lleva a la necesidad de un cierto nivel de bien común. El tema ahora es cómo confirmar tu verdad.
con las herramientas que tienes en el ambiente tecnológico, político, etcétera, ¿no? Entonces estamos ahora con estos elementos. Otra cosa que decías, me gusta mucho eso de que en medio de este escenario, las personas ya no son solo actores, sino también son sujetos vulnerables. Nos volvemos vulnerables frente a la desinformación, como decías, Pablo. Es decir, esa burbuja en la que estamos nos hace vulnerables porque nos aísla del resto y por tanto nos hace frágiles de manipular, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos entender, ya la pregunta para Rommel, ¿no? ¿Cómo podríamos entender, tal vez desde la perspectiva de la investigación científica, qué significa buscar la verdad? ¿Qué implica buscar la verdad desde el punto de vista de la investigación científica? Y cómo esto ayuda al bien común. Muy bien, entonces, esa es una pregunta, creo, pertinente hacerla. Creo que desde la perspectiva, nuevamente un poco tomando las palabras del Papa León XIV y en relación a esta encíclica que ha escrito, creo que lo que nos llama, y qué es eso de buscar la verdad desde la perspectiva científica, es algo que vimos mencionado ya antes y un poco también se va dilucidando un poco de las exposiciones de Pablo y también de Francisco, que la investigación se la tiene que hacer con rigor y honestidad, porque bueno, obviamente con el desarrollo de la IA, obviamente se puede llegar a un extremo, que es el tema de lo que mencionamos, ¿no? Podemos llegar a desinformar, podemos llegar a debilitar la democracia, si es que no se hace un uso adecuado de la IA. Entonces, el investigador tiene esa responsabilidad de buscar la verdad, los hechos, como el comunicador social también lo hace, como el político también lo hace, creo yo, es buscar esa verdad con rigor y honestidad. Pero no solamente reducirse al tecnicismo, ¿verdad? Pero también, como lo menciona en la encíclica, hay que ver el otro lado también, el tema de la caridad. O sea, no investigamos por investigar, creo yo. Como también no hacemos política por ser política, ni tampoco hacemos comunicación por comunicar. Creo que ahí tiene que haber esa visión del servicio, que también menciona en la encíclica de Papa León XIV, menciona ese servicio, porque tenemos que tener, creo, los investigadores, esa conciencia de la dignidad de la persona humana, ¿no? Entonces, y si entendemos por dignidad a la persona como ese respeto que se merecen las personas por el solo hecho de ser personas, también tienen ese derecho al acceso a información fidedigna, investigación rigurosa y que esté a servicio de las personas. Esto significa resolver problemas, necesidades de la sociedad, es decir, una investigación, vamos a decir, que no esté al servicio del exitismo, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, a veces pasa que en investigación podemos llegar al exitismo de querer publicar y publicar y publicar y publicar, o como se dice en otros términos también, que nos citen, ¿no? Que nos citen los artículos, que nos citen, que nos citen. Entonces, ahí si entramos en esa dinámica de lo que son las métricas excesivamente, bueno, o ese exitismo, nos olvidamos al fin y al cabo de la finalidad de la investigación, lo cual nos va recordando un poco también Papa León XIV. ¿Sí? No nos olvidemos de que tenemos que servir a las personas y a la sociedad. Entonces creo que va por ahí, ¿no? Si un poco lo enfocamos de la perspectiva de la investigación y a la luz de lo que menciona el Papa León XIV, creo que va por ese lado, ¿no? Investigación con honestidad, con rigurosidad, pero no olvides esa otra cara de la moneda, ¿no? No solamente la técnica, pero también ver detrás de eso a las personas a las que tenemos que servir, ¿no? Y no servirnos de ellas, ¿no? A través de la investigación. Hay una cosita sobre lo que Robert decía. Creo que es importante entender también que para el análisis científico no existe como tal la verdad, ¿no? Así impoluta, terminada y completa, ¿no? Porque a veces se le exige, ¿no? A los científicos que te digan cuál es esa verdad imperecedera. Y eso en ciencia no existe, ¿no? La verdad en la ciencia es algo circunstancial, es lo que se da mientras es lo que se conoce, hasta donde se ha llegado y hasta donde se ha podido estudiar. O sea, en la ciencia siempre se habla de una verdad de lo que los datos hasta el momento me permiten decir, ¿no? Porque si esos datos cambian, si la realidad cambia, si se investiga más, si se descubren nuevas cosas,
eso puede cambiar, incluso volcarse totalmente, ¿no? Y eso es algo que hay que estar conscientes cuando se le cuestiona la ciencia, ¿no? Y algo de lo que Rommel decía y me parece bien interesante es cómo dentro de la vida común esta verdad se encuentra también sujeta a esta crisis que tenemos de la aceleración que mencionaba antes y esa búsqueda incesante de likes, de comentarios, ¿no? De poder tener la pepita de decirlo antes que nadie, ¿no? Y que yo creo que en el ámbito científico también se ha dado ese fenómeno, ¿no? Hoy en día hay una competencia continua sumamente estresante para los propios creadores de ciencia de publicar constantemente, de tener métricas, ¿no? De ir cumpliendo con ciertos estándares, a veces inhumanos, ¿no? Completamente para cumplir ciertos cánones de niveles que tienen que cumplir que ha llevado una crisis a la ciencia también en su búsqueda de la verdad, ¿no? Que específicamente tiene nombre y es la crisis de replicabilidad, ¿no? O sea, están tan obligados a investigar cosas nuevas todo el tiempo a los científicos que casi se les desvaloriza la capacidad de replicar lo que otro ha hecho, ¿no? Es como, ¿cuál es tu nuevo aporte? Siempre es la pregunta que se hace en cualquier rama de la ciencia. ¿Qué nueva cosa estás aportando? Como si hacer ciencia fuera solo aportar cosas nuevas, ¿no? Hemos perdido un poco ese sentido de la capacidad de replicar cosas para poder comprobar si éstas se mantienen vigentes y se mantienen como veraces a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que ese es un cuestionamiento que tenemos que hacernos también desde los espacios de estudio como las universidades, cuando estamos obligándonos mucho a cumplir ciertos estándares, porque sí tenemos que cumplir, ¿no? Ciertos requisitos. No quiere decir que no tengamos que dejar de lado, ¿no? Las evaluaciones, la capacidad de acreditar, ¿no? O sea, nuestras capacidades y nuestra formación, pero sí dentro de un término de entender que no debería hacérselo en una lógica únicamente comercialista, ¿no? Que es un poco lo que ha ido creciendo, ¿no? El año pasado veía un caso que se destapó en Perú, ¿no? De la compra de papers académicos para poder entrar a esos rankings, ¿no? Y elevarse entre los rankings. Y Perú es uno solo de los casos que ocurre a nivel global, ¿no? Entonces, cómo los científicos también se encuentran inmersos en esa lucha de querer mostrar que están logrando hacer cosas constantemente, tratar de demostrar que ellos cumplen los rankings, cumplen, y recaen en procesos que netamente son mentir, ¿no? Que es decir, yo he hecho este paper, ¿no? He comprado un espacio en un paper para que mi nombre aparezca porque necesito la acreditación, ¿no? Es una cuestión que entra en el vínculo ético, pero también en esa exigencia casi comercial que se ha vuelto de exigirle al científico a producir, sin darle tiempo de razonar, de pensar, de lo que decía hace rato, ¿no? Esa aceleración que se nos había vendido con la idea de que vas a tener más tiempo para poder analizar, para profundizar, para todo eso, pero en realidad es que esa aceleración ha hecho que se nos exija que en lugar de publicar un paper al año tengas que publicar 2 ahora, ¿no? O más. O más. Exacto. Esto que decías, Pablo, y también en base a lo que había planteado Rommel, digamos que el puente que puede conectar esta búsqueda de la verdad o por lo menos el intento de constituir un cierto nivel de consenso colectivo, investigativo sobre algún fenómeno de la realidad y atravesado por una lógica ética, ¿no? O sea, la ética, que eso puede ser pensar en el bien común, ¿no? Cada vez que investigo, cada vez que estoy produciendo un conocimiento o estoy relevando datos de la realidad, pensar en para qué a la comunidad le va a servir esto. Entonces, la ética juega un rol muy importante porque introduce esta concepción del bien común, pero al mismo tiempo estamos, como decías, ¿no, Pablo? Estamos frente a un fenómeno que exige la mercantilización, es decir, que ya todo tiene que tener utilidad, rentabilidad, y así una investigación tiene que generar rentabilidad, utilidad, ¿no? O impacto, digamos, en algún sentido. Entonces, ¿cómo introducimos la ética? Es decir, ¿cómo nos movemos en un ámbito ético en este proceso de búsqueda de la verdad? Y ahora si vamos al ámbito informativo, tú decías, Pablo, hay esto que, recogiendo un poco de Byung-Chul Han, hay una infocracia, es decir, un poder de la información, pero yo diría también el poder de la desinformación, ¿no? Estamos en una sociedad más
desinformada intencionalmente. ¿Cómo introducimos la ética? ¿Cómo nos comunicamos éticamente? ¿Cómo generamos procesos éticos de información, etcétera? Claro, o sea, de hecho, incluso una señal de esto que decías de la hipocracia es que la información empieza a perder valor como dato, que era lo que decía, ¿no? Acá, ese dato duro que me permite entender lo que está ocurriendo en la realidad, y se transforma en algo tan superfluo, ¿no? Que da paso solamente a interpretaciones más que al dato, ¿no? Entonces la información se vuelve algo que nos satura estímulos porque está constantemente ocurriendo y está todo el tiempo ahí, ¿no? Uno, creo que se necesita mucha reflexión, ¿no? Desde la cuestión ética, ¿no? Dos, también entender que la verdad no es algo que se puede poseer como tal, ¿no? No es algo que yo lo tengo y tú y nadie más lo tiene, porque yo soy el portador de la verdad, ¿no? Porque si hacemos eso vamos a caer en un dogmatismo, ¿no? Vacío frente a los hechos comunes de la vida cotidiana, ¿no? O sea, porque yo voy a empezar a ser el que califica de lo que es verdadero, de lo que no es verdadero, ¿no? Y tampoco, y ahí viene el otro extremo, es caer en un relativismo completo, ¿no? En el que toda opinión es válida, toda perspectiva es válida, todo punto de vista es válido, ¿no? Que es algo que se escucha constantemente, ¿no? Especialmente en las redes sociales, donde el voto que se hace es decir, no, es que todos tienen derecho a opinar. Y es verdad, todos tienen derecho a opinar, pero eso no hace que su opinión sea válida, ¿no? O sea, sea real, o sea, sea verificable. Simplemente tiene el derecho a vertirla y tiene la obligación de aceptar las consecuencias de decir algo que puede ser desmentido, que puede ser cuestionado, que puede ser, ¿no? O sea, ahí en medio de eso está algo que es muy importante, ¿no? Que es, creo yo, retomar la capacidad del debate, ¿no? Pero como una herramienta de búsqueda de la verdad, ¿no? El debate hoy en día, no solamente en las plataformas, sino en general, hasta el debate político, se ha vuelto en un espacio de enfrentamiento simplemente, ¿no? En el que van dos posiciones ultra extremas, ¿no? Frente a un tema cuya intención no es para nada aprender del otro, ¿no? No hay ninguna intención real de cuestionarte las cosas que tú estás trayendo al debate. Un debate honesto trae una posición. Yo vengo con mi posición, pero también Pancho viene con su posición, también Rommel viene con su posición, y probablemente de la interacción, como Habermas diría, de esta intersubjetividad que vamos a poner aquí en juego, vamos a poder encontrar algo diferente, ¿no? Tal vez en algún punto será darle más razón a lo que Pancho decía. Pero tal vez en algún punto está en que vamos a poder construir una visión más compleja de la realidad a partir del vínculo de las tres posiciones que hemos traído a discutir, digamos, ¿no? Pero eso se ha diluido, ¿no? En esta instantaneidad y en ese morbo que mueve muchas veces las plataformas para tener números, datos, likes, ¿no? Comentarios, porque además no es ni siquiera solamente morbo, es negocio, ¿no? Porque cuando haces un live, por ejemplo, en TikTok, mientras más interacción generas, mientras más likes, mientras más gente haciendo clic, 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 o tap, 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 que se dice, ¿no? Ahí en la pantalla tengas, tú terminas ganando más dinero también. Entonces, el fin último de ese tipo de interacciones se ha vuelto solamente la acumulación de capital. Ganar dinero por ganar dinero, no me importa el sistema. Entonces, hemos desvirtuado el debate a un nivel de simplemente confrontación morbosa. Y creo que la recuperación de esa noción de debate como un espacio de discusión y un espacio de búsqueda, ¿no? Honesta de conocimiento es algo necesario, ¿no? Es algo completamente necesario y es un posicionamiento ético frente a la realidad, ¿no? Y también es necesario entender que nuestras acciones cotidianas tienen un impacto directo en la construcción de esa verdad comunitaria, ¿no? De la verdad como ese bien común del que estamos hablando, ¿no? Porque el momento en el que yo, por simple
chiste comparto algo de desinformación porque me parece chistoso algo, estoy aportando a que la desinformación se mantenga vigente, se mantenga rodando, se mantenga transmitiéndose, ¿no? Nuevamente, el dato que nos daban, ¿no? Hacer el MIT desde el 2017, o sea, la desinformación viaja 6 veces más rápido que la información, ¿no? Y se instala 70% más profundo que la información. Entonces, compartir algo que no es veraz y de lo que no estamos seguros o que no hemos podido comprobar, es una acción que atenta no solamente contra tu propia capacidad ética, sino contra el bien común que tenemos todos, ¿no? Esa verdad común que estamos tratando de construir está siendo atentada cada vez que compartimos algo que no verificamos, ¿no? Por eso para mí es muy loable el trabajo que hacen las verificadoras de noticias, ¿no? Que hay varias aquí en Bolivia y hay ya personajes que están surgiendo de manera individual a verificar, a ver si hay un dato, a ver si hay información, a ver si de verdad era así como se estaba mostrando o es todavía algo que no está del todo discutido, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que entrar en una discusión personal sobre nuestras acciones, tanto en el ámbito del entorno pequeño personal como en las decisiones que son más grandes, ¿no? Las decisiones de nuestra familia o las decisiones que tomamos frente a nuestros trabajos, ¿no? Y específicamente en el campo, por ejemplo, periodístico, las acciones que tomamos y que atentan contra esa construcción de la verdad, ¿no? Hace unos días yo no podía creer que había tantos periodistas sacándose fotos con la hermana de Barset, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la verdad, ¿no? Pero es que esos periodistas habían perdido el tiempo de seguir haciendo preguntas que busquen la verdad a cambio de sacarse una selfie para tener likes, para ser el primero que publique esa fotito, ¿no? O sea, ¿en qué punto hemos llegado a que el periodismo se vuelva un espectáculo tan grotesco que te saques una foto así con una chica que, si bien no está comprobado, pero tiene vínculos con alguien que sí ha estado metido dentro del área de, y creo que si digo la palabra nos van a cortar el live, pero que todos lo conocemos, ¿no? Entonces, ahí sí hay cuestiones éticas que tenemos que discutir, recuperar mucho esta discusión dentro de los propios medios de comunicación y repensar nuevamente el fin que tienen los medios, porque nuevamente creo que lo hemos centralizado en simplemente esa carrera de conseguir likes, ¿no? Conseguir likes porque se vuelve dinero acumulado a través de las plataformas, ¿no? Excelente. Panchito, no sé si te rompo el guión, pero me surge una pregunta a raíz de lo que decían Rommel y Pablo, ¿no? Es decir, la desinformación se estructura y no solo es digamos, un ensayo o es parte de un error de alguien, ¿no? Es estructurada, es pensada y es difundida masivamente, así como desinformación. El problema de la desinformación es que se aterriza para confirmar los prejuicios de la gente, ¿no? Cuando esa desinformación conecta con los prejuicios de la gente, entra dentro y ya se vuelve parte de una verdad, ¿no? ¿Cómo podríamos gestar debates públicos, diálogos públicos? Cuando digo públicos no me refiero solo al ámbito político, ¿no? Formal, sino al ámbito social, que la gente dialogue, discuta, debata cuando hay mentira de por medio. Pues, ¿cómo logramos hacer estos escenarios? ¿No? ¿Cómo pensamos estos escenarios? No sé si te he sacado del guión. No, está bien, además Sí. creo que no está desconectado para nada. A ver, yo quiero empezar señalando que el problema es mucho más grande, ¿no? No solamente hay desinformación, sino asumo un cacho lo que comenta el Pablo, o sea, la condición de posibilidad real de alcanzar la verdad en una sociedad contemporánea como la nuestra se hace muy difícil. Estoy pensando un poco en este sofista el Gorgias que decía, no existe la realidad. La realidad en sí misma no existe, decía Gorgias, ¿no? Y si existiera, dice, no podríamos asimilarla, no podríamos comprenderla. Pero aún si existiera y pudiésemos tener la capacidad de asimilarla y comprenderla, no podríamos comunicarla.
sea, la imposibilidad, ¿no? Planteaba Gorgias de la realidad. Entonces, podemos trasladar eso, que en realidad también es lo similar, la verdad, ¿no? ¿Existe realmente la posibilidad de encontrar esa verdad? No digo que la verdad no exista, pero dadas las condiciones en las cuales vivimos en este mundo contemporáneo, acelerado, como dice el Pablo, ¿podemos alcanzar la verdad? Y es que esto viene así, ¿no? Lo que el Pablo manifiesta desde la teoría de la comunicación o desde esta información de la comunicación es que vivimos tan aceleradamente que no masticamos la posibilidad de la reflexión. Y la reflexión, esto compartía algún rato con los compañeros ahí en la universidad, la hemos perdido. Y la hemos perdido por esa inmediatez de la información a la cual nos hemos sometido y esclavizado por esto, ¿no ve? Tal cual. O sea, hemos perdido la capacidad de reflexionar. Una condición básica de la filosofía es el ocio, el tiempo de ocio, ese tiempo que nos permite sentarnos a pensar, ¿no? Claro, en un tipo de sociedad en el que no teníamos esta información tan a la mano, ¿qué hacíamos? Aburridos, empezar a pensar, especular, a reflexionar. Crear. Y eso, exacto, crear. Y eso nos lleva a la posibilidad creativa justamente del conocimiento. No sé, nosotros, yo creo que nuestra generación, salvo muy buenas excepciones, pero nuestra generación en general lee mucho menos de lo que leían nuestros abuelos. Es más, ¿no? O sea, no me refiero a leemos todos los días, estamos conectados al celular, pero digo, leer un libro, un texto de comprensión reflexiva, amplio, cerrado, completo, digamos, ¿no? Es más, nosotros mismos, hoy, si hacemos una estadística, leemos menos de lo que leíamos hace 20, 25, 30 años, en general. O sea, y las generaciones actuales leen mucho menos. No hay un espacio para la reflexión, para quedarnos quietos, para pausar un rato, ¿no? Para pausar un rato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta información que viene llegando, como dice el Pablo, nos abruma y desaparece la posibilidad de la verdad. Para poder alcanzar la verdad, debemos quizás esencialmente reflexionar, recuperar la capacidad de reflexión. Y a partir de la capacidad de reflexión podrá venir esto que bien señala el Pablo, la capacidad de dialogar, interactuar, construir la idea de verdad, porque muy bien lo ha dicho el Pablo, o sea, la ciencia es un proceso siempre en construcción, ¿no? Siempre en construcción. De una verdad en la ciencia en algún momento termina siendo desechada, pero ha servido de escalera, ¿no? Wittgenstein, para alcanzar un nuevo nivel de verdad, ¿no ven? Tal cual. Lo propio en el ámbito social, la posibilidad de interactuar, de dialogar, nos permite generar las condiciones de posibilidad de dialogar sobre algo común, a lo cual podemos llamar verdad. Entonces, comparto la idea. Reflexión. 2, la capacidad de diálogo, de discusión, de intercambiar opiniones, ideas. Y la pregunta que hacías, José Luis, en todo ámbito, ¿no? Es decir, llevar, hablo desde lo que me toca un poco compartir, llevar la política a la calle cotidianamente, ¿no? La discusión pero seria, ¿no? ¿Qué es esa vieja práctica que tenían los griegos, ¿no? Esa capacidad de dialogar acerca de ese bien común que es la comunidad política, ¿no? Sujetos políticos, pero en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? O sea, en el sentido de construir o imaginar o enfocar el bien común. Lo que el Pablo decía en una discusión o en un debate político,
lo que habitualmente vemos es acusaciones, ¿no? Ni siquiera es una construcción. Soy un poco menos esperanzado que el Pablo, ¿no? Pablo dice, pucha, deberíamos acudir a un debate, se debería acudir al debate para aprender del otro. No, ni siquiera eso, aunque sea para pretender enseñar al otro, ¿no? Aunque sea para pretender enseñar al otro, pero sobre el tema, sobre el ámbito de discusión. Nada en el debate está discutiéndose cuánto robaste, cuánto hiciste, cuán feo, cuán malo eres, ¿no? No se llega ni siquiera al punto, no se llega ni siquiera a la temática. No hablamos del texto, siempre estamos en el ámbito del contexto. Ahora, ¿qué más además de la capacidad de reflexión y del debate? Lo que planteabas, ¿no? La capacidad o la posibilidad de desarrollar una ética. ¿Y desde qué perspectiva? Y ahí quizás podemos aferrarnos en Aristóteles, ¿no? Una ética de las virtudes. Es decir, un conjunto de actos positivos que nos puedan llevar a hábitos comunes, positivos y que puedan generar virtudes, una cotidianidad, ¿no? Del bien hacer las cosas. Y ahí deberíamos entrar en prácticas, digamos, concretas, ¿no? Instituciones como el Estado, ¿no? La idea de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Hacer de esto un ejercicio cotidiano. La idea de construir una infraestructura democrática, ¿no? Esto implica la idea de que la verdad esté permanentemente presente en la discusión, o por lo menos en el dato lanzado por los actores políticos, por los actores mediáticos y por la propia gente, lo que señala también otra vez desde la comunicación, esto es cierto, ¿no? O sea, nosotros mismos somos responsables de que la verdad vaya empobreciéndose en la medida en que vamos compartiendo o ingenuamente tomando como verdadero aquello que nos genera pasiones, ¿no? La verdad es aburrida. La verdad es aburrida. ¿Qué nos entusiasma más? Aquello que es amarillista, detona, lastima a alguien, genera parafernalia, y terminamos creyendo, no porque lo creamos quizás en el fondo, sino porque queremos creerlo, porque nos parece más interesante, nos parece más rico, ¿no? Ahí deberíamos quizás seguir éticamente esta perspectiva o este consejo que daba Sócrates, ¿no? Si no es verdadero, no lo compartas. Si algo no tienes la certeza de que sea verdadero, no lo compartas. Si algo habla mal de alguien y tú no lo corroboras, no lo compartas, no contribuyamos a eso. Y ahí, bueno, termino señalando quizás responsabilidades o posibilidades de ejercicio de esta verdad como virtud en la responsabilidad de diferentes instituciones, ¿no? El Estado desde la perspectiva de desarrollar procesos de transparencia, con establecer estructuras de condición de posibilidad de la democracia, los medios de comunicación desde la responsabilidad de la información lo más verificada posible, ¿no? Las universidades y los centros de investigación, ¿no? Es decir, los ámbitos de conocimiento que traten de establecer desde la propia clase o desde el ejercicio mismo del escudriñamiento de la verdad metódicamente, tratar de establecer lo más cercanamente posible su incursión hacia la verdad. Y las propias redes sociales, ¿no? Y la acción que tenemos nosotros dentro de ellas. Y finalmente la acción ciudadana, ¿no? Una acción que debe ser ética en el sentido que plantea muy bien el Rommel y es vos también el Pablo, una actitud ética en torno a lo que nosotros podemos decir, a lo que nosotros podemos compartir, pero también una actitud crítica, ¿no? Porque la verdad no solamente es lastimada cuando nosotros en nuestra sensibilidad, otra vez voy a usar la palabra morbosa, tratamos de compartir algo para lastimar a otro, o porque nos parece mucho más interesante y queremos recibir más likes,
sino también en el acto pasivo de recibir información, cuando somos acríticos, cuando no decidimos escudriñar y averiguar si realmente aquello que se ha dicho es verdadero o no. Hasta ahí. Muchas gracias, Juancho. Yo creo que hemos puesto muchos elementos sobre la mesa. Se han dicho algunas cosas que podrían ayudar como pistas para ir pensando sobre la verdad como bien común. Y ahora nos vamos a dar una última rondita de intervenciones donde ustedes planteen qué es lo que propondríamos, qué quisiéramos proponer para este tema, ¿no? Y para salir de esta, digamos, encrucijada en la que estamos respecto de la verdad como bien común o como bien privado. ¿Y qué necesitamos hacer? Como personas, como investigadores, como profesionales, como sociedad, como gente, ¿no? Que camina este mundo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Romen, adelante. Muchas gracias, José Luis. Lo mencionaba en la encíclica Papa León XIV, que había un riesgo, ¿verdad? El riesgo de, hablando de tecnologías, ¿verdad? Y hablando de búsqueda de verdad, ¿no? Podría llegar a ese momento, como ya lo vimos y lo vemos en Bolivia y en muchos países, en donde las sociedades tienden a fragmentarse, ¿verdad? En grupos, ¿verdad? Si no estás con un grupo, eres el enemigo, ¿verdad? Y eso es lo que mencionaba el Papa, ¿no? El riesgo también de una mala concepción de la búsqueda de la verdad, del tal vez un uso no adecuado de la tecnología, ¿verdad? La IA puede llevarnos a eso, ¿verdad? En vez de tender puentes en la sociedad, puede llevar a ahondar más estas confrontaciones, ¿verdad? Porque efectivamente, claro, hoy día la IA tiene un poder increíble y si está, bueno, orientado al bien común, bueno, obviamente a la verdad, a la búsqueda de la verdad, bueno, pues conduce, creo yo, a tender esos puentes, a unir a la gente, ¿verdad? A buscar el bien común, pero puede llegar a esta situación, ¿verdad? No deseable en donde todavía se profundicen más estas separaciones. Entonces, creo que en esa lógica de poder encaminar esto en el buen sentido, llegar a buen término, a buen puerto, creo que es bueno no olvidar el tema de lo que nos llama el Papa, no decir la dignidad humana. Yo creo que ese debería ser norte. Creo yo, tanto para la investigación como para el periodismo, creo yo, como lo mencionaba mi Pablo también, como lo expuso muy bien también aquí Francisco, creo que en la medida en que no visualicemos eso, la dignidad de la persona humana, y mientras no adentremos a pensar qué significa realmente eso de la dignidad humana y a convencernos de que efectivamente por ahí van los tiros, más o menos, vamos a decir. Creo que lo que podamos hacer en investigación fragua, no llega, creo, a cumplir efectivamente lo que se debe hacer con investigación, lo mismo en política, creo yo. En la medida que los políticos no visualicen ese tema de la dignidad humana, que significa y que estén convencidos de que efectivamente es algo a lo que debemos aspirar, proteger y promover, lo mismo en periodismo, ¿verdad? Sin que nos perdemos el foco y nos vamos, como decía Pablo, ¿no? A like, y sobre pretexto del like, que eso es lo que me mueve, tal vez hoy en día pareciera que eso es lo que mueve más al periodismo, hacer like, y no en la preservación y promover la dignidad humana. Entonces creo que las cosas se ponen cuesta arriba y más complicado. Entonces creo que por ahí va, creo, el tema, ¿no? Creo que es, creo yo, pensar más a fondo, convencerse también uno mismo desde donde esté uno, desde su posición, ya sea como persona, profesor, docente, investigador, gente de la calle, convencerse de esa realidad, ¿verdad? De que es importante tener presente lo de la dignidad humana. Y obviamente te diría que para la investigación eso implica que el investigador no solamente se dedique a publicar, es importante, pero que también se haga responsable de lo que publica, de los resultados de lo que está publicando, ¿verdad? Entonces creo que son importantes, creo, como reflexión para la investigación, no solamente entonces preocuparse por el resultado, por lo que publicamos, pero también tener conciencia de las implicancias del uso de esas publicaciones, ¿verdad? Y tener conciencia también de lo que estamos escribiendo como investigadores, ¿verdad? Y las implicancias que eso puede tener en la gente y en la sociedad. Entonces, en ese sentido, creo que una de las partes también a tomar en cuenta en investigación es que
dentro de esa responsabilidad ética, esa llamada a promover y defender la dignidad humana, también creo que el investigador está llamado también a negarse a hacer investigaciones, aunque parecía medio loco esto, en esa línea, ¿verdad? Porque puede haber ciertas cosas, líneas de investigación, un término muy amplio, de que pueden efectivamente afectar la dignidad humana, ¿no? Entonces, también tiene el investigador esa responsabilidad de decir, efectivamente, decir en esa lógica de hacerse responsable de las consecuencias de su investigación, decir muy bien, conviene o no conviene meterme en esta investigación. O sea, pienso en, ahora, por ejemplo, un ejemplo extremo, ¿no? Por ejemplo, desarrollo de armas. Entonces, realmente estaría en esa línea o no, conviene o no conviene, porque bueno, puede que también, y como lo que se está desarrollando hoy en día son también desarrollos de armas de destrucción masiva, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, meterse a investigar sistemas de control. Podría ser, digamos, ¿no? Cómo controlar más a la gente, cómo irrumpir y violentar su libertad, que eso también va en contra del detrimento de la democracia, ¿verdad? También del periodismo, de la libertad. Entonces, creo que son cosas que como investigadores o aquellas personas que se dedican a investigar tienen que plantearse, ¿no? Mucho ese tema de esa responsabilidad, pero lo pondría en eso, ¿no? Como decir muy bien, eh, convenzámonos, creo yo, como mensaje, creo yo, es el tema de la dignidad humana, ¿verdad? O sea, realmente entender a fondo qué significa esto, comprometerse con este llamado que hace Papa León XIV, para poder crear esas sociedades, ¿no? Que tienen puentes, como decía Papa Francisco, tener esos puentes. Y creo que eso se va a llegar en la medida en que entendamos ese concepto que a fondo el de la dignidad humana. Gracias, Robert. Pablo. A ver, hay varias cosas, creo. Primero, creo que es importante integrar en nuestra vida cotidiana una noción que creo que no hemos sido conscientes de que es parte de nuestra responsabilidad hoy en día. En un libro bien antiguo, Alvin Toffler, ¿no? Que es futurólogo, lograba predecir lo que era el surgimiento del prosumidor, ¿no? Eh, y que más o menos desde el 2005, 2006 se ha empezado a dar en nuestra realidad, ¿no? A través de las plataformas de redes sociales, etcétera. El usuario en estas plataformas ha dejado de ser solamente un consumidor de información, ¿no? El Internet en la primera etapa de su existencia era solamente para que tú veas qué publicaban, qué consumían, ¿no? Pero a partir del surgimiento de los blogs, ¿no? De el establecimiento de los foros, etcétera, y de los videoblogs, ¿no? Nos hemos vuelto también creadores, ¿no? De contenido y por ende prosumidores. Es decir, consumimos contenido y producimos. Y eso ha llegado como con una ventaja de dejarnos hacer lo que querramos, pero no responsabilizarnos de lo que estamos haciendo, ¿no? Un poco lo que también Rommel decía sobre el tema del investigador, ¿no? Y creo que es asumir que todos hoy en día, desde el lugar que nos toca estar con el uso de estos dispositivos, ¿no? O sea, nos hemos vuelto también creadores de contenido, ya sea en nuestro comentario, en nuestra publicación o en el mensaje que mandamos al grupo de la familia, ¿no? Y creo que ahí hay ciertas prácticas que son necesarias de retomar, o si no, implementar, ¿no? La primera es verificar, ¿no? O sea, cualquier dato y cualquier información que suene demasiado extrema, o sea, para bien o para mal, es importante pasarla a una verificación, ¿no? Y no es nada más complicado que entrar a Google y buscar de esta misma noticia y ver si está verificada, si tiene algún desmentimiento, etcétera, ¿no? Pero no compartir sin haber hecho esa verificación de cualquier información que no sepamos si es evidente o si es real, ¿no? Segundo, ¿no? Creo que también tenemos que empezar nosotros a construir un proceso estratégico que nos permita entender y nos permita desentrañar las cosas que estamos consumiendo, ¿no? O sea, verificar las fuentes, ver que tenga la información validada, ver que el canal por donde está viniendo es un canal reconocible, ¿no? O sea, que no es solamente algo que me han compartido ahí y eso es algo muy personal, ¿no? Sobre cualquier información que nos venga, ¿no? Luego creo que este es un reto
¿no? Pero, por ejemplo, en mi canal de TikTok yo trato de hacerlo, que es empezar a producir y consumir material que sea un poco más largo, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado a los materiales instantáneos, ¿no? Momentáneos, que no nos exigen desentrañar demasiado. Hay creadores de contenido que creo que hacen muy buen trabajo por ahí, ¿no? Al discutir, al hablar sobre distintos rubros, política, películas, economía, etcétera, pero que amerita tomarse su tiempo, ¿no? No caer en el swipe continuo que nos lleva a un consumo casi de simplemente mecánico, ¿no? De lo que está pasando y lo que está ocurriendo, ¿no? De las cosas que más nos interesan, tratar de buscar información que sea de valor, ¿no? O sea, que te otorgue algo más allá que solamente la satisfacción inmediata del placer cumplido, ¿no? Ese creo que es otro. En el ámbito educativo, especialmente universitario, creo que es importante, por ejemplo, una de las prácticas que es tremendamente importante es motivar una vez más a la toma de apuntes, ¿no? Yo desde hace unos 2, 3 semestres he empezado realmente a casi obligar a mis estudiantes a que tomen apuntes, ¿no? Porque junto con la lectura que decía hace rato Pancho, creo que el hecho de tomar apuntes y tener esa capacidad de sistematizar información que se te está entregando de manera personal, no dejárselo a una IA que te va a resumir la clase, etcétera, sino a un ejercicio personal de análisis, es algo que hemos estado dejando de lado por mucho tiempo y que nos lleva justamente a ese consumo acelerado de las cosas sin una capacidad analítica. No solamente la lectura, sino esa capacidad que podíamos construir antes al momento de tomar y construir apuntes. Y no es tanto una locura que lo diga solo yo, ¿no? Muchas universidades y muchas escuelas están retomando esa práctica por el valor intrínseco que tiene el hecho de construir algo propio desde los apuntes, ¿no? Porque al final tus apuntes son tuyos, o sea, tú entiendes tu flechita, tú entiendes tu estructura, tú entiendes la manera en la que has anotado, etcétera, y eso te ayuda a ti a construir una capacidad analítica de algo que se te está entregando, ¿no? Luego, otro factor que es tremendamente importante es asumir la responsabilidad eh, de ser sujetos de confianza de otros, ¿no? O sea, cuando nosotros nos entendemos como sujetos en los que otros están confiando, tenemos que asumir la responsabilidad de que tenemos que otorgarles la mejor información posible que podamos manejar o que podamos tener, ¿no? Y eso nos lleva también a que esta lucha, hacerla solamente desde una manera individual, es muy complicada, ¿no? O sea, si la verdad es un bien común, como estamos diciéndolo, también requiere una lucha comunal, ¿no? Entonces es organizarse, ¿no? Entre instituciones, entre sujetos organizados que puedan plantear requerimientos, ya sea a las instituciones donde uno trabaja o al propio Estado, de sistemas, ¿no? De verificación y control, ¿no? De su propio trabajo, lo que decía Pancho hace rato, transparentar la información. No creo que sea algo que lo vaya a hacer de manera natural el gobernante, ¿no? Sino que se necesita una presión social de parte de un grupo organizado que le exija transparentar la información en todos los escenarios posibles, ¿no? Las, en todos los casos posibles que puedan existir, económicos, políticos, etcétera, ¿no? Creo que es muy importante eso, ¿no? Y ante todo, creo que es indispensable, o sea, considerar que en miras de lo que decía también la encíclica, dejar de ver al sujeto como un elemento más de un algoritmo y ya está, ¿no? Sino que hay que entenderlo como un sujeto ético, ¿no? Que está en un escenario y está en una realidad en la que está construyendo una sociedad, ¿no? Y sus acciones tienen impacto, ¿no? Y eso nos lleva también y con esto cierro, a considerar algo que a veces estamos dejando de lado, porque siempre, especialmente en los changos, en los más jóvenes, escucho decir, ¿no? Que es que si yo no hago las cosas así rápido, aceleradas, todo, pucha, alguien más lo va a hacer, alguien va a ser mejor que yo. Pero si vemos la realidad y la gran mayoría de los que analizan el futuro de las plataformas de inteligencia artificial,
es que la aceleración de hacer las cosas rápidos por ti mismo ya no te va a servir. Porque con una inteligencia artificial vas a poder resolver las cosas muy rápido. Pero la capacidad analítica de pensar, procesar y obtener mejores resultados a través del uso de estas herramientas, eso es lo que te va a poder diferenciar, ¿no? Entonces la lucha hoy en día ya no es solamente ser el más rápido en hacer lo que haces, sino también en ser el más analítico y el más complejo en la posibilidad de interactuar con este futuro inevitable que estamos teniendo, que es el advenimiento de la inteligencia artificial como un recurso más de todos nuestros procesos. Y ahí es donde creo que tenemos que tener una diferencia como sujetos éticos. Muchas gracias, Pablo. Francisco. A ver, un poco quiero empezar con lo que ha dicho hace un ratito el Rommel, esto de la verdad en relación a la dignidad humana, ¿no? Creo que este es un aspecto clave. Nuestra iglesia, la iglesia católica, ha tenido tradicionalmente una fama, una condición de ser anticientífica, ¿no? A lo largo de la Edad Media y los primeros, la Edad Moderna y los primeros, quizás, momentos de la época contemporánea, la iglesia, pues, celosa de conservar el conocimiento, terminó enfrentando nuevas ideas, nuevos conocimientos, etcétera, ¿no? Hoy, la iglesia dialoga con la ciencia, ¿no? Hoy ya no está en discusión qué es verdadero o no en la ciencia, porque la iglesia entiende que la ciencia trabaja y desarrolla verdad. Es más, la iglesia utiliza la ciencia o se apoya en la ciencia para producir sus cartas encíclicas en el ámbito del ver, ¿no? Recibir la información de la realidad. Hoy la discusión no es tanto, no es tanto aquella, ¿no? De hecho, podemos pensar que la ciencia y el conocimiento son benéficas. ¿Por qué? Porque nos permiten escudriñar, comprender la realidad y a partir de eso comprender la inmensidad de ese Dios creador, digamos, ¿no? Entonces, en la medida en que aprendemos y conocemos la realidad, nos acercamos más a la dimensión verdadera de ese gigantesco Dios, ¿no? Pienso un poco en lo que hacemos en la Universidad Católica, que es precisamente eso, ¿no? Buscar el conocimiento, la verdad, ¿no? Pero con sentido, como decía el Romer, ¿no? Nuestro lema es veritas in caritate, ¿no? La verdad en el amor, ¿no? En la caridad. Y conocer es una forma también, yo diría, de orar. Aprender es una forma de rezar, ¿no? Entonces, la búsqueda de la verdad tiene que ver con esto que nos atañe desde lo religioso, digamos, ¿no? Y nos atañe también en ese fundamento que es la dignidad humana, ¿no? Y creo que hay una linda cosa que se puede perseguir por ahí. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Esbozando algunas ideas que creo que hemos ido compartiendo, ¿no? Quizás desde este ámbito de las virtudes que había planteado un poco hace rato, algunas ideas, ¿no? O sea, algunas ideas. Una primera virtud que se podría ejercitar es la honestidad intelectual. ¿Qué implica esta honestidad intelectual? La capacidad de tratar de establecer la difusión de la verdad, es una acción cotidiana común de cada ciudadano, es decir, tratar de divulgar solo aquello que sea verdadero y tener la capacidad de identificar la verdad, ¿no? De tratar de escudriñar aquello que es falso y aquello que puede ser verdadero entre la información que me llega. Ambas cosas, ¿no? Que tener una actitud crítica frente a la información que recibo y obtener de ahí la verdad, o por lo menos lo más cercano a lo que puede ser la verdad, y tratar de divulgar solo aquello que sea verdadero. Una segunda virtud en torno a lo político, la humildad democrática, es decir, nadie posee la verdad, nadie es dueño de la verdad. Y ahí tener la capacidad de escuchar, atender, recibir lo que el otro dice y en su caso también corregir, ¿no? Aprender, esa idea que planteaba el Pablo, ¿no? Aprender del otro. Una tercera virtud, el coraje cívico, la capacidad
de decir lo que me parece verdadero ante la realidad social. Es decir, muchas veces también la verdad es maltratada por la cobardía, ¿no? Por nuestra falta de decisión. Pienso un poco en Oraciones a quemarropa de Luis Espinal, ¿no? Que decía, no debemos ser cobardes ante la realidad, ¿no? Ante la acción de transformación de la realidad, pero también no podemos ser cobardes ante la falta de la verdad como daño a la comunidad, ¿no? Enfrentar aquello. Una cuarta virtud, la responsabilidad en la comunicación, ¿no? Esta idea de comunicar aquello que nos parezca auténticamente, o sea, honestamente, digo, ¿no? Verdadero. ¿No? Comunicar, por el like o por el premio de la visualización, digamos, ¿no? Comunicar aquello que me parezca verdadero y que pueda aportar. Y esto es importante, porque hay verdades también que en vez de aportar, digamos, pueden empeorar, empobrecer el bien común. Quizás beneficiar, privilegiar lo verdadero que construya, que edifique, que nos ayude a construir ese bien común. Y como un concepto general en este trayecto, digamos, ético, la tolerancia al desacuerdo. Tolerar a aquel que opina distinto a lo que yo opino. Tener esa capacidad, ¿no? Tener esa capacidad propia y esperarla también en el otro. Porque si no esperamos que el otro también actúe de esa manera, el diálogo se va a romper. Porque si uno es tolerante y el otro no, pues no hay diálogo. Y de estas virtudes pasar a algunas condiciones o reglas ya un poco más genéricas, sociales, que nos pueden ayudar, ¿no? La búsqueda de hechos verificables permanentemente, verificar los hechos, reconocer al otro en su comprensión de la realidad, en su interpretación, porque vamos, la verdad es un factum, pero también la verdad se interpreta, se revisa, se lee, se entiende desde una perspectiva. Entonces, escuchar la perspectiva del otro, respetarla, reconocerla, y a partir de eso generar el diálogo. Otra condición, instituciones independientes, ¿no? Esto del ejercicio de la independencia es clave, sobre todo en el ámbito de la comunicación social, ¿no? Cuántas ya Alcides Arguedas en Pueblo Enfermo decía, uno de los males del enfermo pueblo que tenemos es ese periodismo vendido que vende la pluma al mejor postor. Si está con el oficialismo hay que dar continuidad al proceso que estamos llevando. Si está con la oposición hay que cambiar esto, ¿no? O sea, al final tratar de tener esa pluma independiente, ¿no? Obviamente siempre va a haber una posición, pero por lo menos que no sea una posición dictada por el interés. Y la idea de distinguir los hechos de lo que son las opiniones, ¿no? ¿Qué es un hecho? ¿Qué es una opinión? La transparencia en la acción pública y en lo posible en la acción privada. Las instituciones, como decíamos, independientes, y el pluralismo y el debate público. Eso que vamos un poco encontrando como sitio común. La idea de encontrar ese ámbito plural que nos permita debatir y construir una verdad desde la honestidad, ¿no? Desde lo que realmente creamos que puede entenderse como verdad. Ahora, en todo esto, como condición de posibilidad, creo que necesariamente tiene que ser la capacidad de reflexión. Si no tenemos la capacidad de reflexionar, de parar un rato, de darnos un tiempo, no vamos a poder alcanzar las posibilidades críticas que nos pueden llevar a la verdad. Y quisiera cerrar con una breve lectura justo del numeral 134 de la encíclica que nos convoca a esta reflexión, ¿no? Dice: la búsqueda de la verdad es un elemento esencial para la democracia, dice la Magnifica Humanitas en el 134, que es en sí mismo un instrumento de participación en el bien común. Cuando la pregunta sobre lo que es verdadero pierde interés y se impone un pragmatismo que se conforma con lo que parece útil o eficaz, la vida democrática se debilita. Esta, en efecto,
no se sustenta únicamente en normas y procedimientos, sino ante todo en una relación leal con los hechos y en una orientación real hacia el bien de las personas y del conjunto de la sociedad. El desinterés por la verdad conduce lenta pero inexorablemente hacia el totalitarismo, para el cual, como escribió la filósofa Hannah Arendt, los súbditos ideales no son tanto aquellos ideológicamente convencidos, sino las personas, y marca ahí la cita de Hannah Arendt, las personas para quienes ya no existe la distinción entre el hecho y la ficción, es decir, la realidad de la experiencia y la distinción entre lo verdadero y lo falso, es decir, las normas que rigen nuestro pensamiento en torno a la realidad. Muchas gracias, Francisco. Nos quedamos con ese texto último de la encíclica, ¿no? Que si nosotros tuviéramos que responder a la pregunta, ¿qué significa eso de la verdad como bien común? Diríamos que la verdad, la búsqueda de la verdad, no es solo una opción, es una condición de nuestra vida comunitaria, ¿no? Y siendo una condición de nuestra vida comunitaria, hay que cuidarla a través de todos los mecanismos que tengamos, los inputs que hemos recibido hoy día, ¿no? Sobre qué significa eso de cuidar, buscar la verdad, en lugar de, digamos, subsumirse y perecer frente a tanta desinformación, a estructuras que nos van nublando la posibilidad de buscar la verdad. Entonces, este deseo de buscar la verdad es condición de nuestra vida comunitaria y, por tanto, la verdad es un bien común, ¿no? Es la conclusión a la que podemos llegar. Les agradezco, Romer, muchas gracias por estar aquí. Pablo, también muchas gracias por estar aquí. Francisco, muchas gracias. También les agradecemos a todos los que nos han podido acompañar a través del Zoom y a quienes se han conectado a través de la transmisión que hemos hecho por Facebook. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.